Voy a dar comienzo a la clase. Vamos a continuar con el tema de compras y contrataciones. Si tienen alguna consultita, la pueden escribir en el chat, que va a estar habilitado para que ustedes puedan consultar lo que necesiten. Este es otro Power que tiene que ver con todo lo que hace a la modalidad de contratación. La característica es que está un poquito más desarrollado. Este también lo voy a subir al aula virtual para que ustedes puedan consultar, pero por ejemplo tiene todo lo de la obra pública que nosotros hemos desarrollado, un poquito la clase pasada. Si tenemos tiempo, la clase de hoy lo vamos a ver, pero bueno, está todo lo que hace a los certificados de obra, se acuerda que hemos charlado, los pliegos, está todo como más desarrollado, el tema de obra pública, así que lo voy a subir también para que tengan otro material de estudio. Pero la clase de hoy vamos a hablar de las concesiones públicas y vamos a comenzar con la definición. Vamos a decir que la concesión en economía y en el derecho administrativo existe concesión cuando se produce el otorgamiento del derecho de explotación por un periodo determinado de tiempo de bienes y servicios por parte de la administración pública a una empresa privada. Entonces hay un servicio, un bien que le compete a la administración pública y se lo concede a una empresa privada para que ella lo explote. De esta manera se permite a los particulares el uso y el disfrute de esos bienes y servicios que se encontraban de otra manera bajo el dominio público. Este tipo de concesión se caracteriza porque la administración pública otorga a un particular la facultad de ejercitar o satisfacer actividades que debería desarrollar el Estado. En una época, el Estado, no sé si ustedes sabían, se encargaba de todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, los servicios de luz, de agua. Luego esto se pasó a manos privadas, se concedió esa explotación y la administración pública se reserva para sí el derecho de control, la regulación de esos servicios públicos. Entonces, actualmente, la luz, el teléfono, el agua, el gas, lo desarrollan empresas privadas, son los que lo explotan, nos cobran a nosotros como usuarios un precio determinado y la regulación se ha quedado en manos del Estado. ¿Cómo funciona? Hay un contrato en el cual este contrato de concesión se define como un contrato en el que el empresario está por un lado, es el concesionario, y se compromete a adquirir determinadas condiciones los productos, que pueden ser por lo general una marca, y por otro lado está el concedente, que es el que se encargará después de revenderlos en una zona determinada. Ese es en el caso de que fuera un contrato de bienes. Los compra y después lo va a revender. Interviene el concedente, el concesionario y el usuario. Nosotros en la administración pública, por lo general, lo que más encontramos caracterizado como este tipo de contratos son los servicios públicos, ¿sí? Entonces, el concedente sería el Estado, el concesionario sería una empresa privada que va a explotar esos servicios, y los usuarios somos todos nosotros, los habitantes que utilizamos ese servicio público y que pagamos por eso un precio determinado. Lo pagamos nosotros. El Estado lo único que va a hacer después es regular que ese servicio funcione como corresponde. ¿Hay algún ejemplo que se acuerden ustedes que hayan mencionado, que haya aparecido la función del agente regulador en estos últimos tiempos, o que tengan registro ustedes, que hayan escuchado alguna información sobre intervención del Estado para regular algún servicio? El set, por ejemplo, de la luz. Bien. Cuando nosotros tenemos épocas de mucho calor, que todos utilizamos los aire acondicionados en la casa, utilizamos mucha energía, sucede que por ahí DED nos corta el servicio. Y hay penalidades, esas penalidades las establece este organismo regulador. Concesión, entonces hemos dicho que podría ser de obra pública y también concesión de servicio público, que era lo que estábamos hablando, pero también puede haber una concesión de obra pública. ¿Qué se les ocurre a ustedes como una concesión de obra pública? También hemos charlado en clases anteriores. Piensen en un concesionario, un concedente y los usuarios, que somos nosotros, que somos los que pagamos el precio. Creo que Ángel era el que me había pedido la clase de concesiones. ¿Está por ahí Ángel en la reunión?
Vamos a ver en el chat. Ahí Ángel puso transporte y EDET. Bien, Ángel, ¿qué se le ocurre a usted que está por rendir el final? ¿Qué se le ocurre que puede ser una concesión de obra pública? Que también lo hemos hablado en la clase anterior. Piensen en concedente, que es el Estado, concesionario, que va a ser una empresa particular, y usuarios somos nosotros que pagamos el precio. ¿Por dónde circulamos cuando nos vamos de vacaciones? Cuando podemos circular. Si nos vamos a la costa y vamos en vehículo. Muy bien, una ruta nacional. Bien. ¿Qué pasa en las rutas nacionales? ¿Qué pagamos nosotros en el trayecto en esas rutas? El peaje. Peaje, muy bien. Eso es una concesión de obra. Le decimos a la empresa que nosotros contratamos como Estado, nos ponemos del lado del Estado y somos el concedente. Ustedes son los concesionarios, ustedes van a desarrollar la ruta, la obra, ¿sí? Y se va a pagar por esa obra, nosotros como usuario, un peaje. Con eso la empresa concesionaria se hace el recupero del capital y gana la utilidad prevista, obviamente porque la empresa lo hace por una idea de ganar dinero. El Estado va a controlar que esa obra se ejecute como corresponde. ¿Entiende? Bien. Puntos a analizar en la concesión de servicio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Servicios gratuitos que deben prestarse, es que hay servicios que tienen que ser gratuitos. Régimen de tarifas. No se olviden de que cuando nosotros pagamos este servicio, hay un régimen de tarifas por detrás, que tiene que estar regulado y cubrir ciertas situaciones, ¿sí? Hay reuniones en las cuales se consolidan las diferencias, se ajustan esas tarifas precisamente. Monto, lugar y plazo para depositar las fianzas provisionales o definitivas. Nosotros hemos hablado en las clases anteriores que en todo este tipo de obra o de contrato aparecen los conceptos de fianza, de avales, que son seguros que sirven para garantizar que en el caso de que una empresa no ejecute una obra o no preste un servicio, la empresa con la que se contrata, la aseguradora, salga a cubrir esa situación. Designación de la frecuencia y condiciones de prestación. Se va a prestar de manera mensual, se va a prestar de manera diaria, se va a prestar de manera semestral. ¿Cuál va a ser el régimen de propiedad de los bienes en el caso de que se habla de una concesión de una obra? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando pase el tiempo de explotación de la obra con esa empresa que ha concesionado la ruta, por ejemplo? Obligaciones y derechos de ambas partes, de los concedentes y del concesionario, consignando facultades del concedente a vigilar e intervenir, aunque esto, así como una imposición, por ejemplo, de multas, en el caso de que no cumplan, esa sería también una alternativa. Los casos de caducidad, las consecuencias que provocan, qué pasa si se saca, si se deja sin efecto el contrato y cuáles serían las consecuencias en ese caso. Plazos que deberá comenzar la prestación efectiva del servicio, también serían cosas a tener en cuenta, o algunos de los puntos a analizar en el caso de la concesión del servicio. En el caso de la concesión de obra pública, el Poder Ejecutivo podrá otorgar concesiones de obra pública por un término fijo a sociedades privadas o mixtas o entes públicos para la construcción, conservación o explotación de obras públicas, mediante el cobro de tarifas o peajes conforme los procedimientos que fija la ley. La concesión se hará por decreto del Ejecutivo. Se aclara que en este caso podrán otorgarse concesiones para obras para la explotación, administración, reparación, mantenimiento, conservación de fondos para la construcción o conservación de otras obras que tengan una vinculación física, técnica o de alguna naturaleza con la primera. Es decir, no solamente se hace concesión para construir la obra, sino también para mantenerla. Por ejemplo, una vez que se ha construido la ruta, también puede perdurar la concesión de obra para el mantenimiento de la ruta, porque la ruta hay que seguir manteniéndola. Entonces, con los peajes que se cobran, se supone que se hace un mantenimiento de la ruta y le queda un rédito, una rentabilidad a la empresa contratante. Para ello se tiene que tener en cuenta la ecuación económico-financiera de cada emprendimiento, la que deberá ser estructurada en orden a obtener un abaratamiento efectivo de la tarifa o peaje a cargo del usuario. O sea, la idea es que cuando se entrega este tipo de concesión a una empresa, a nosotros como usuarios nos den algún beneficio.
nosotros paguemos menos de lo que se debería pagar porque la empresa esta con la cual está contratando el Estado ha hecho un análisis económico financiero y la idea es que obtiene un beneficio, una reducción de costos, y eso nos lo traslada a nosotros como usuarios. Entonces pagamos un precio más barato. La tarifa del peaje compensará la ejecución, la modificación, la ampliación de todo lo que tenga que ver con los servicios de la obra existente o el mantenimiento de una nueva obra. La concesión entonces podrá ser a título oneroso, imponiendo al concesionario una contribución determinada de dinero de manera gratuita, que puede haber algunos casos, o subvencionada por el Estado, que es la entrega inicial durante la construcción o entrega en periodos durante la explotación que no sean reintegrables al Estado. Es decir, la concesión puede ser gratuita, puede ser onerosa, que se fije un precio, o puede ser subvencionada, cuando el Estado además pone dinero en esa obra. Bien, las partes intervinientes ya dijimos que era el concesionario, el concedente y el particular. Y ahí en la pantalla tienen algunos entes reguladores de estos servicios públicos. Comisión Nacional de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, el Ente Nacional Regulador de Electricidad, el Ente Nacional Regulador de Gas, de Energía Nuclear, órganos de control y de concesiones viales, que tiene que ver con lo que estábamos diciendo recién de las rutas. O sea, hay entes diferentes que se encargan y que diferencian el servicio o la obra, y en base a eso son los organismos que van a hacer ese control o esa regulación. Por ejemplo, nosotros cuando tuvimos la visita del señor intendente, hablamos sobre el transporte público de pasajeros. Se supone que ese acuerdo que hace el Estado municipal con el transporte es básicamente un servicio que brinda el Estado municipal y que tiene como característica o como connotación importante, es un servicio que para el pasajero tiene que ser más barato, porque el acuerdo que hace la empresa privada con el sector público es abaratar el costo para que el pasajero pague un precio más barato, ¿sí? Y este ente regulador debería controlar eso, que el análisis que ha hecho la empresa privada coincida con lo que ha hecho el ente público y que a su vez coincida con lo que realmente le llega en el bolsillo a los usuarios del servicio. Eso como un ejemplo, digamos, del transporte. Bien. Eso que les mostré es lo que sus compañeros me pedían la clase pasada, que si podíamos hablar un poquito de las concesiones, que es un tipo de contrato que existe dentro de los contratos del Estado. Voy a ver si aparece, si la internet nos ayuda. Vamos a compartir en pantalla los entes reguladores de lo que estábamos hablando recién. Ahí tienen un ente regulador del agua y saneamiento, dependen del Ministerio de Obras Públicas, fíjense que ahí están todos, obviamente, los protocolos, por el tema de COVID, y acá tenemos un espacio para reclamos, preguntas frecuentes, cuidado del agua. Este es un ente que se encarga exclusivamente de regular todo lo que tenga que ver con servicios de agua y saneamiento. Entonces, si nosotros tenemos algún conflicto con la SAT, podríamos canalizarlo a nivel nacional a través de este organismo. La comisión asesora, quién es la persona que está a cargo, bueno, y ahí está la ubicación, ¿sí? Ese es el presidente de este organismo. Vamos a buscar, después ustedes pueden entrar y googlearlo como entes reguladores. Vamos a buscar el ente regulador de la luz, que es como el que está más en boga cuando tenemos conflictos nosotros a nivel, por lo general, en el verano. En el verano nosotros nos corta la luz EDET y podríamos hacer nuestro reclamo, ahí lo están viendo en pantalla, ante el ENRE. Fíjense nuevamente, gestión de reclamos, tarifa social. Hay una idea, no sé si ustedes vieron alguna boleta, y se establecía una cierta tarifa social en la cual si se consumía cierta cantidad o menos de cierta cantidad, nos permitían, o se nos reducía la tarifa, se nos reducía la alícuota de lo que nosotros pagábamos. Bueno, está todo hecho un análisis sistematizado
en el ENRE, a quienes les es aplicable la tarifa social. También hay un espacio para consultas, para reclamos, como en todo este tipo de organismos. También dan información acerca de los distintos servicios que se están brindando en cuanto a electricidad en el resto del país. Más que nada siempre se habla de la tarifa, la curva de demanda y la calidad del servicio. Fíjense en que acá tenemos un link que habla de la calidad del servicio. Sobre todo apunta al verano, porque en el caso del verano es como lo más conflictivo a la hora de cualquiera de nosotros, digamos, como ciudadanos, de poder hacer uso del servicio. Y ahí plantea, por ejemplo, todos los reclamos que se hizo a los distintos organismos y lo que se cobra en cuanto a sanciones. Fíjense, por calidad de servicio se cobran estas multas a Edenor, a Edesur, y ahí plantean el total de las multas que se cobran. Esto se recauda e ingresa al Estado. También, si ustedes quieren ver información sobre quién es el que está a cargo, en este caso la interventora es la doctora María Soledad Manín, y también hay una serie de normativas, un marco regulatorio que tiene que ver con la reglamentación y con todo este tipo de contratos. Fíjense que ahí están los contratos de concesión, de Edenor, de Edesur, Transener, Transva, Transpa, Trasnoa. Esta empresa, saben que hay una sede acá en Tucumán. Entre el Estado Nacional, abro uno para que lo vean como modelo, ¿sí? Esa es la idea. Entre el Estado Nacional, representado por el secretario de Energía, ingeniero Carlos Manuel Bastos, por un lado, y en adelante el concedente, y por otra parte la empresa Transporte de Energía Eléctrica de Distribución Trasnoa, que es la empresa transportista, y en adelante que va a ser el concesionario del contrato. ¿Por qué le leo esa parte? Para que vean que esas son las partes de un contrato, y ese es un tipo de contrato que se hace entre el Estado y un particular. Bueno, establecen todas las condiciones del transporte, cómo se va a hacer la distribución, y seguramente se establecen las penalidades a las cuales va a ser sujeta la empresa transportista de energía eléctrica en caso de no cumplir el servicio. ¿Sí? Lo pongo a eso porque es como lo que nosotros los usuarios podemos hacer mención, o es lo que a nosotros nos puede llamar la atención. Y vamos a buscar algún otro ente regulador. Si tienen alguna pregunta, lo escriben en el chat, por favor. Así yo después les contesto. Les quiero compartir, para cuando ustedes estudien este tema, ustedes con solo googlear todos los entes reguladores le aparecen los que están vigentes, ¿sí? Nosotros tenemos la Comisión Nacional de Comunicaciones, el de Transporte, Energía, que es el que hemos visto que es como el más importante, porque es el que nos afecta, el que los usuarios tenemos más conocimiento, y definiciones de qué son y qué es lo que hacen. De ahí, cada uno de los entes en particular, nosotros podemos entrar y googlear y buscar la información. Entre los entes de energía eléctrica, gas natural, cuáles son los organismos y a cargo de quién están. Por lo general, están dependiendo de algún ministerio y son entes reguladores que funcionan de manera separada del ministerio porque tienen que controlar la función de estos servicios públicos. Bien, eso para que quede claro el tema de concesión, que por ahí Ángel me había dicho de que no había quedado muy claro. Y el otro temita que les quiero mostrar nomás, porque yo la clase pasada ya hablé de todo el tema de obra pública, pero me interesaría que ustedes lo entiendan y lo cerremos bien al tema. Los contratos de obra pública, ya les voy a mostrar. Los contratos de obra pública son contratos que tienen la particularidad de que van a desarrollar una obra que va a llevar un tiempo, por lo general, que va a prolongarse más de un ejercicio económico, y que esa etapa, esa obra, va a llevar varias etapas. Una etapa de preparación de todo lo que hace al pliego de bases y condiciones, la selección de la oferente que se presente, de la propuesta que se elija, y la etapa en la cual se efectiviza el contrato y se genera el compromiso, se manda a pagar.
La relación con los registros contables es que en el caso de la apertura del crédito, tiene que haber un decreto que haga la distribución de la partida presupuestaria para esta obra en particular. Cuando se haga la aprobación de los pliegos, ya podríamos decir que hay una afectación preventiva, que es algo que ustedes también han visto en la práctica cuando analizan la documentación respaldatoria que da origen a cada momento del gasto. Cuando se efectivice el contrato, vamos a hablar de un compromiso definitivo. Cuando haya un certificado de obra, que hemos dicho nosotros en la clase pasada, que es cuando va avanzando la obra, podríamos hablar de un mandado a pagar. Y cuando se efectivice el pago con cheque o otra transferencia, vamos a hablar de un pagado. ¿Sí? Como para cerrar la idea de obra pública. El pliego tiene que tener todas las condiciones del contrato, todo lo que hace al objeto del contrato, las pautas que regirán el contrato, derechos y obligaciones. Va a contener todas las disposiciones generales que rigen este contrato en particular y además algunas condiciones propias de la obra que se está desarrollando. Condiciones técnicas, por eso les agrego también esto como al pliego de condiciones. Por ahí nadie ha visto un pliego, pero además de lo general y de lo particular de la obra, tiene que haber condiciones técnicas respecto al material que se va a usar, técnicas de manipuleo, quién va a hacer la inspección, cómo se va a ejecutar, los tiempos de ejecución de la obra, si es necesario reemplazar materiales, por qué tipo de materiales se pueden reemplazar, por ejemplo, entre otras serían las condiciones técnicas que podríamos analizar en este caso. El pliego de especificaciones técnicas particulares contiene la regulación práctica especial de cada obra o suministro que requieran las bases de este tipo de contrato. Todo lo que haga a características específicas y técnicas de la obra tienen que estar contempladas en el pliego. También hablamos de los certificados de obra la clase pasada, pero para que quede claro técnicamente, es un instrumento que acredita el monto y la parte ejecutada, es decir, el grado de avance de la obra y que la existencia la tiene que haber verificado la administración. Tanto verifica el quantum como verifica el monto y el porcentaje de ejecución. Cuando nosotros hablamos de las clases de certificado, pueden ser certificados de acopio de materiales, certificado parcial o certificado de variación de costo, porque a veces no es solamente certificado de avance, sino que por alguna razón van cambiando las condiciones del entorno, del mercado o de los materiales, entonces vamos generando variaciones en los costos y eso va generando variaciones en los montos de la obra y me van autorizando esos certificados. El certificado final consiste en el reajuste de las diferencias que surgen a lo largo de la obra. Se determina la fecha de la recepción provisoria de la obra y se habilita la devolución de la garantía de ejecución. ¿Qué significa la devolución de la garantía? Recuerden que al principio del contrato, cuando nosotros hablamos de que se hace el contrato de obra, se establece como un seguro de caución para el caso de que la empresa no cumpliera con lo previsto en el contrato. Si la empresa se le exige un porcentaje de garantía que tiene que ver con un monto del total de la obra que se deja en concepto de garantía. Después se devuelve eso, o se devuelve la póliza, se devuelve lo que se dio en garantía inicial porque ya se ejecutó la obra y se verificó que no tenga vicios o problemas técnicos. A eso hace referencia. Y también puede haber certificado por intereses cuando haya demoras en los pagos por parte del Estado, lo cual implique se tenga que hacer el pago de los intereses respectivos. ¿Qué es el fondo de reparo? Que también hablamos la clase pasada. Es un porcentaje del 5% que se autoriza a retener de cada certificado. ¿Para qué? Para asegurar la responsabilidad del contratista ante un incumplimiento del contrato. Pero se va a devolver cuando se reciba la obra en su totalidad. La clase pasada también me decían de qué otras normativas podíamos leer. Ahí tienen otra ley en pantalla. Yo igual les voy a hacer un esquema de cuáles son las normas relacionadas con todo lo que hace a compras y contrataciones para que ustedes lean. Pero básicamente con que tengan la idea del fondo de reparo y el porcentaje que es un 5% sobre cada certificado y que se establece como un tema de garantía hasta tanto se concrete la obra y después se devuelve, es suficiente. Con respecto a todo este contrato, hay una serie de
de resarcimiento pecuniario de precios, es decir, qué es lo que se paga, cómo se fija el precio. El precio puede ser por unidad o unitario, consiste en la suma de determinar las unidades de medida por ítem, por ejemplo, metro cuadrado por precio de metro, es una forma, se establece el precio que se va a cobrar por el metro cuadrado de la obra y se establece la cantidad de metros. También puede ser por ajuste alzado, que se conviene en la ejecución de un monto fijado global, previo, total e invariable. Entonces se hace un ajuste total y se establece el monto fijado de manera global. Se hace un ajuste general de la obra, ¿sí? No con un detalle de unidad determinada. También puede ser por costes y costas, que comprende todos los gastos de la obra, materiales, mano de obra, utilidad del contratista, y recibe en este caso el contratista el valor por todos los materiales y todos los elementos, más un porcentaje que es la utilidad que quiere cobrar. Establece los costos y le suma un porcentaje de utilidad. O puede ser una combinación de todos esos sistemas, es una alternativa, cualquiera de ellas, digamos, sería un sistema aplicable para la determinación del costo. También puede ser un pago total o parcial, se difiere en periodos posteriores a la ejecución, y otros sistemas que pueden adoptarse por habilitaciones emanadas por el gobernador o por el presidente o por la autoridad correspondiente. La ejecución del contrato, de este tipo de contrato de obra, va a tener algunos elementos técnicos, algunos formularios que nosotros podríamos llegar a tener a la vista. Acta de replanteo, si la obra surgió en el medio algún cambio y tuvo que replantearse el total de la obra o una parte del proyecto, puede haber un acta. El plan de trabajo, todo lo que implique el plan de la ejecución de la obra tiene que estar prevista dentro de esa ejecución del contrato. La inspección de obra, la autoridad administrativa, como dijimos ya, tiene seguramente que enviar a alguien para que inspeccione la obra. Tiene que haber un representante técnico de ambas partes. Orden de servicio, porque por ejemplo, se tiene que hacer una reparación, un mantenimiento y también tiene que haber o puede haber documentación relacionada con las órdenes de servicio de los mismos. Recepción provisoria y recepción definitiva tiene que ver con que se recibe en parte la obra o definitivamente. Y ahí viene el tema de concesión, que es el que hemos desarrollado recién. Todo lo que hemos dicho hasta acá tiene que ver con contrato de obra pública y con contrato de concesión de servicios públicos. ¿Por qué lo marcamos como importante? Porque son dos tipos de contratos que son fundamentales en el Estado, por los montos que involucra, por el compromiso y la responsabilidad del funcionario público. No se olviden de que acá el funcionario, como les leí recién, en el contrato de concesión, el funcionario es el que firma en representación del Estado. Entonces tenemos muchos que están interviniendo en este caso de una manera muy, muy directa y están involucrando fondos del Estado. Entonces, esa es la gran característica, digamos, de este tipo de contrato de regulación entre una empresa privada y una empresa pública, que en este caso sería el Estado. Bien, me gustaría saber si es que hay alguna duda, alguna pregunta, algo de lo que hemos visto, alguna duda que quieran desarrollar, algún tema respecto a cómo estudiar, algo que les interese consultar. ¿Alguna pregunta? Cuando nosotros brindamos o tenemos acceso a este tipo de información, respecto, por ejemplo, a las tarifas sociales o respecto a los costos, tiene que ver con la idea de que existe una transparencia. Esa transparencia es fundamental para nosotros como usuarios, porque nos brinda todo lo claro, digamos, de lo que debería ser estos contratos. Fíjense que acá hay una información que dice reclamar resarcimientos de artefactos eléctricos, por ejemplo. Dentro de la página que les mostré recién del ENRE, una alternativa es cómo hacemos
si nosotros nos falló la luz y nos quemó un televisor, nos quemó una heladera, podemos hacer el reclamo. También reclamar sobre la facturación acorde a la categoría, eso también es una alternativa. La gran característica es que ahora se han incorporado estos trámites en línea. La cuestión virtual nos ha generado a todos nosotros, como usuarios, la posibilidad de poder acceder a una página y hacer reclamos que antes no, que antes se tenía que hacer de manera presencial, se tenía que ir ante el organismo, lo cual llevaba tiempo, lo cual era como más complejo. Esta es la gran ventaja de la virtualidad, que dentro de esto podemos gestionar reclamos, podemos manejarnos de una manera más, podríamos decir, de una manera más rápida y dinámica, ¿sí? Entonces, todos los organismos estos reguladores tienen buzones de sugerencia y buzones de consulta y buzones de reclamo, lo cual facilita para todos nosotros como usuarios el reclamo. Bien. También ya hemos dicho entonces que teníamos las distintas normativas, los distintos contratos de concesiones. Ahí les pongo en pantalla, fíjense que siempre son organismos públicos que hacen el contrato de concesión con una empresa privada, que en la forma en la cual se expresa el contrato. No es necesario que sepan cómo se desarrolla un contrato, pero es importante que sepan que el Estado controla todos estos servicios que tiene que desarrollarlo una empresa privada, porque existe a través de él un control ulterior con estos agentes encargados, digamos, de supervisar el servicio. Bien, alguien había hecho una pregunta en el chat, vamos a ver qué es lo que han preguntado. Yo les había publicado recién de Trasnoa, porque los conozco el funcionamiento de Trasnoa acá en el norte, pero bueno, esto que están viendo en pantalla ustedes son los contratos con los cuales Trasnoa Transener ejecuta con la Nación, ¿sí? Y se compromete a brindarnos un servicio. Voy a ir viendo en el chat mientras se descarga. Ángel nos pregunta cómo vamos a estudiar. Todo lo que hace a contrato del Estado, es conveniente que ustedes sepan qué tipo de contrato se desarrolla. Fíjense que ahí tenemos el que está en pantalla es un contrato de concesión y fíjense en los años, 1992. ¿Por qué? Porque son contratos en los cuales hace el Estado con un privado y por lo general perduran por el tiempo. Se hace para hacer una obra y después el mantenimiento de esa obra, ¿sí? Para Ángel, que pregunta cómo se hace este tipo de estudio. Ustedes tienen que saber que hay distintos tipos de contratos en el Estado, la clasificación general que hemos visto en los primeros días de los distintos tipos de contrato. A partir de esos tipos de contrato, ¿qué derecho interviene? Derecho público, derecho privado. A partir de ahí, el análisis y la comparación entre lo público y lo privado a nivel de contrato, y básicamente conocer los distintos tipos de contrato, y dentro de los distintos tipos de contrato, darle mucha importancia a la modalidad en la cual el Estado contrata, y cómo hace primero la selección, licitación pública, licitación privada, concurso de precio, y en el caso final de sus contratos más significativos, la obra pública y la concesión de obra pública, porque son como los contratos importantes con los cuales el Estado involucra mucho dinero. El contrato de suministro también es un contrato importante, porque son contratos o acuerdos comerciales que hace el Estado, en los cuales se involucra durante mucho tiempo y se compromete con un privado a trabajar. Bien, ¿alguna duda de lo que hemos visto hoy día? Con eso terminaríamos con la parte teórica, contractual, y ahora le daría el pase a su compañera para que nos haga una presentación. Pero antes que ella pueda exponer, quisiera que alguno me pregunte si tiene alguna duda, si se entendió, si se cerró el tema de compras y contrataciones, y DIFARCO. Tengo una consulta. Por ejemplo, si tenemos algún problema con EDET, bueno, y nos queman todos los electrodomésticos, ¿a quién tendríamos que recurrir primero? ¿Al ERSPRED, que es acá a nivel provincial, o al ENTRE que usted nos mostraba a nivel nacional por el tema de jurisdicción o quién interviene? ¿Cómo?
Vos tenés de jurisdicción es provincial, el ente regulador es provincial, ¿eso es lo que me estás preguntando? Claro, ¿a quién se recurre? O sea, si por ejemplo el ERPRE no me da ninguna solución, Ahí te recién vas a tendré... la nación, sí, 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 Ajá, es así la instancia, porque se supone que vos tenés, si tenés organismos reguladores a nivel provincial, primero recurrís a la provincia, y si no tenés respuesta, ahí podrías ir a la nación. perfecto, gracias. El año pasado creo que hubo grandes multas que se le fijaron a Transno y a Transener, porque ellos se encargan del transporte de la energía a nivel mayorista. Y después acuerdan con EDET, y EDET es el que va a la distribución minorista, a la distribución local. Y el año pasado se establecieron grandes multas a estas empresas porque el servicio no era de la calidad deseada, porque si en el nivel mayorista no llegamos con una buena calidad, EDET no va a llegar a las casas. Entonces cuando nosotros prendíamos en nuestra casa aire acondicionado, por ahí se caía el servicio. Entonces hemos tenido durante mucho tiempo problemas de calidad de servicio y han sido penalizados, porque ellos tienen que brindar un servicio adecuado al usuario. Nosotros lo Profe, pagamos, pero el Estado ¿te acuerdas regula. el apagón que hubo el Día del Padre del 2019, creo? Sí, Bueno, ahí fueron multados por ese apagón, también más allá que fue por el tema de Cañaveral, todo, fueron multados por el apagón ese. O sea, una de las... Y esa multa fue bastante, le habrá dolido el bolsillo seguramente. bastante significativa, porque además esa multa no la pueden trasladar a nosotros, ¿no? Se supone que a nosotros nos cobran el servicio nada más y la tarifa está unificada. Entonces, cuando ellos lo penalizan, se tienen que hacer cargo y es un egreso para la empresa. Entonces, como dice Matías, es bastante significativo y debe haber sido un efecto negativo muy importante para las empresas. Entonces, ellos se cuidan de brindar un buen servicio. Bien. También Profe, nosotros hemos tenido malas calidades por ahí de internet el año pasado. Creo que este año está como todo más ordenado, porque, bueno, ha venido para quedarse la cuestión virtual o semi-virtual, entonces como que también esos servicios han ido mejorando con el tiempo. Sí, no sé quién quería aportar algo o hacer una consulta. yo, profe, Ángel, Ángel. gracias por el power. ¿Me ha quedado claro? Este Power yo lo Sí, usé en el 2019, cuando todavía podía dar clase presencial en la facultad. Entonces, en la facultad lo desarrollé como más amplio, pero a veces, les voy a contar un secreto, a voces, porque esto después queda grabado, el docente trata de dar la clase un poquito más resumida o esquemática, porque no es lo mismo estar presencial estar virtual, entonces yo no sé si ustedes se aburren escuchándome a mí 1 hora y media, entonces uno va resumiendo cosas. Y en eso de resumir, has hecho bien en fijarte en concesiones, porque concesiones es un tema importante, y por ahí uno da por sentado que se va a entender, y por ahí es más fácil explicarlo, y que quede claro, y que quede más desarrollado. Así que este Power es del 2019, pero les voy a volver a subir, para que tengan los dos, el que hemos dictado en las clases anteriores, y así de acá van sacando y completando lo que les falte. No es lo mismo dar 1 hora y media de clase presencial que dar 1 hora y media de clase virtual. Entonces uno va sacando cositas que por ahí son importantes que ustedes la tengan y bueno, que no es necesario dar por sentado. Así que está bien, Ángel, esto no suma. profe, mi consulta era que todo tanto el contrato de licitación como los demás contratos que hemos visto terminan desembocando en un contrato de obra o en un contrato de servicio. ¿Puede ser? La gran mayoría, por lo general, sí, vamos a tener contratos de servicio, honorario, sí. Y la gran mayoría son contratos de obra o de servicio. Gracias, profe. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro de contrato? A nosotros nos queda un tema a desarrollar, que es el sistema de control, que eso, si Dios quiere, lo vamos a dar la semana que viene, porque el jueves tenemos la visita de este otro funcionario, que les voy a pedir encarecidamente a todos que asistan, que habilite la mayor cantidad de alumnos que pueda las cámaras, y que hagan todas las preguntas que quieran. Si quieren mandarle las preguntas
por mail no hay problema para que les verifiquemos, no hay problema, no hay inconveniente, pero me gustaría que la mayoría asista porque todos estos encuentros son enriquecedores para todos nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora si Celeste se anima a habilitar su cámara y su micrófono y a compartir. Está habilitada la función para compartir pantalla y ella nos va a contar un poquito cómo sucede todo este proceso de compra en una oficina en particular. Ella la va a presentar, corresponde al ámbito de la administración pública provincial. No es material de estudio, es simplemente anecdótico y queremos compararlo para que ustedes vean cuáles son las similitudes y las diferencias entre provincia y nación. Cuando quieras, vos podés compartir pantalla y estás con el micrófono silenciado, o no sé si estás con dos dispositivos. Ahí lo activé. Stop, estoy buscando el power. Bien. Lo tenés que tener minimizado abajo para poder compartir pantalla. Sí, lo tengo, pero no me aparecen las opciones para compartir. Si querés, yo lo descargo. El tema es que vos no vas a poder ir pasándolo. Búscalo tranquila y yo voy a intentar descargarlo también en mi máquina. Si vos no lo encontrás, lo compartimos desde acá. Me lo ha pasado también el archivito por WhatsApp, así que vamos a ver si lo podemos ahora compartir, si no por acá, si es que ya no lo puede compartir de ahí. Bien, les comento, nosotros en algún momento, cuando empezamos, yo lo voy a mostrar, Celeste, y cuando vos me avisas si lo tenés disponible y lo saco yo y lo compartí. En algún momento cuando nosotros tuvimos que organizar las mesas, cuando eran poquitos alumnos, tomamos de esta manera, como estamos por hacer en este momento. ¿Ahí lo estás compartiendo? Ahí está. Yo lo que hice cuando más o menos es armar algo que sea sencillo para que no confunda mucho con lo que se hace a nivel provincial. Nosotros como ente, digamos, de la centralizada, que no es la misma también modalidad de contratación que tienen, por ejemplo, las comunas o los municipios, que son diferentes. Bien, para arrancar, digamos, yo trabajo para el Ministerio del Interior. Dentro del Ministerio del Interior, no sé si se ve el mouse ahí cuando yo lo muevo. No, quédate ahí en el organigrama y ubicarlo al ministerio dentro digamos, ubicate dentro de esa estructura y recién ahí avanzar, por favor. Bien. Nosotros, bueno, está el Ministerio del Interior, el ministro es el contador Miguel Ángel Acevedo, y tiene a su cargo 4 secretarías. La Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales, que es donde yo también, de donde vengo. Después está la Secretaría de Fiscalización, que es la que se encarga, digamos, de todo lo que es el control de las obras públicas que se realizan en el interior, lo que son los balances de las comunas y todo lo demás. La Secretaría de Grandes Comunas, que se encarga también de todo lo que es, digamos, el apoyo a las comunas, que, por ejemplo, la parte contable y todo lo demás. Bueno, la Secretaría de Planificación y Relaciones Interinstitucionales. Dentro de la Secretaría de Coordinación está la Dirección de Administración, que es donde se realizan todas las compras para el Ministerio, y después, bueno, está la Dirección de Relaciones Municipales y la Dirección de Asuntos Comunales. Y tiene 2 subdirecciones, que es la de Sistema y la Dirección de Despacho, que es donde se realizan las resoluciones a nivel secretaría. Bien. Dentro de la Dirección de Administración se realiza, digamos, la función de compra, y la directora es la contadora Viviana Benedetto, y la responsable del servicio administrativo es Mónica Paz. Lo que es el servicio administrativo es, digamos, cada entidad o cada jurisdicción, el Estado las divide en
en SAF, digamos, que serían servicios administrativos, como para mantenerlo organizado digamos, al área, para delegar, para tener poder delegar, digamos, las funciones. Dentro de la Dirección de Administración se encarga del normal funcionamiento de la repartición mediante la ejecución de operatorias para la adquisición de bienes y servicios involucrando diferentes tipos de gastos. Bien, dentro de la dirección hay 3 áreas, que es el área de presupuesto, que eso es lo que hemos visto en un principio de la materia, que es, digamos, los créditos presupuestarios para los diferentes tipos de gastos. La liquidación de haberes, que en este caso está centralizada, que solo hace la dirección del sistema de la provincia, pero la repartición envía todo lo que son las altas, las bajas, las cambios de categorías, y todo, digamos, lo atiende a cada empleado, digamos, de la Secretaría. Y la parte de compras. El proceso de compra inicia, digamos, con una solicitud de compra del área que necesita comprar. De ahí, digamos, se hace en cuanto al gasto, se hace una reserva, digamos, se ve si hay presupuesto para realizar ese gasto y se define qué tipo de gasto según el monto es, que puede ser una contratación directa, puede ser un concurso de precio o una licitación privada o pública, dependiendo del monto. Yo lo que hice acá es hacer una comparación a nivel nacional. Ellos tienen las contrataciones directas, todo lo que son montos menores a 432.000 pesos. Tienen lo que son concursos privados de precio, que son de 432.000 hasta los gastos de 13.499.999. O sea, todo lo menor a los 13.500, y a partir de los 13.500 son las licitaciones públicas. En la provincia se hacen las contrataciones directas hasta los 19.199, a partir de ese monto pasa a un concurso de precios y está entre los 19.200 y los 128.000 pesos. Ya si supera ese monto, pasa a licitación. Puede ser privada o pública. Si está entre los 128.000 y los 256, es una licitación privada. Si supera ese monto, es una licitación pública. Ahí creo que me confundí el monto. Ahí debe Porque hay ser. dos tipos de licitación pública. La licitación pública se divide también en las que son aprobadas por el ministro o las que ya pasan a aprobación del Poder Ejecutivo, del gobernador. Hasta los 256, desde los 256.000 hasta los 416 lo aprueba el ministro. Pasando ese monto ya lo tiene que aprobar el gobernador. Bien. Lo que son estos montos varían todos los años, generalmente. Por eso, digamos, puse los decretos más recientes, que son los del año 2021. Pero todos los años se hace una actualización por la misma actualización del precio que hay. Bien, para una contratación directa, también cabe aclarar que las contrataciones directas pueden superar los montos de los 19.200, pero tienen que estar dentro de lo que son las excepciones de la ley, que puede ser o por necesidad y urgencia, o puede ser por ejemplo, los gastos que son, si no me equivoco, la luz, el gas, alquiler, que a veces supera este monto, se pagan como contratación directa. Para hacer una contratación directa, después de que ya llegó, digamos, la solicitud y se hizo, digamos, más o menos se evaluó el costo de este gasto y es menor al monto de 19.200, se solicita la factura al proveedor con el producto, se aprueba ese gasto mediante una resolución del secretario en este caso, y se genera lo que es el compromiso y el ordenado, que después les puedo mostrar más o menos para que vean cómo es un compromiso y un ordenado. Si supera ese monto, son concursos de precios o licitaciones. Para este caso ya se hacen lo que son los pliegos. Se solicita un presupuesto también para ver dentro de qué tipo de sistema de contratación va a entrar, si es concurso de precio o licitación. Se elabora el pliego, en base a eso se autoriza esta compra y se realiza, después se hace lo que es una apertura de sobres, se hace con una fecha, una hora, y los oferentes se presentan a sobre cerrado con sus propuestas y con todo lo que se solicite en el pliego, ya sea inscripción en AFIP, inscripción en rentas,
tienen que ser proveedores del Estado, tienen que estar inscritos como proveedores del Estado. Una vez que se realiza la apertura de precios, se elige el mejor oferente, que solo interviene la comisión de preadjudicación, y digamos, ellos hacen una recomendación en cuanto a puede ser el mejor proveedor. Luego eso lo autoriza la Dirección de Administración si está de acuerdo o no con lo que con el dictamen de esta comisión, y lo aprueba a través de se hace, digamos, se hace una resolución de preadjudicación y se genera lo que es el compromiso. Una vez que se realiza el compromiso, se solicita al proveedor el producto de la factura, se aprueba este gasto, que ya está definido el monto, y se realiza lo que es el ordenado. Bueno, acá puse lo que son los diferentes sistemas de contratación, cuáles son las diferencias entre los concursos de precios y las licitaciones en cuanto a la generación, digamos, en cuanto a cómo se lo realiza, digamos, porque un concurso de precios no necesita publicación en boletín oficial, pero se realiza una invitación a mínimo 3 proveedores, que eso no es eliminatorio, se puede presentar a alguien que no haya estado invitado, y también es válida esa propuesta. Y la licitación privada lleva un mínimo de 5 proveedores, y también puede presentarse a alguien que no esté dentro de esas invitaciones, y también la propuesta es válida. Cuando es una licitación pública, se realiza una publicación, un boletín oficial, por un mínimo de 4 días, con 10 días de antelación a la apertura del sobre, para que estos oferentes puedan prepararse, ya sea con el seguro de caución, con pagaré, con las inscripciones, y todo lo que necesiten, digamos, para realizar estas cotizaciones, que generalmente son de mayores montos y con más requisitos en cuanto a papeles y todo lo demás. En los concursos de precios, la autorización a contratar la realiza el jefe de repartición, y lo aprueba también el jefe de repartición. En la licitación privada, la autoriza a la contratación el jefe de repartición, y la aprueba el secretario. Una licitación pública ya lleva autorización, si es, digamos, hasta los 416.000 pesos del secretario de Estado, y lo aprueba el ministro. O sea, lo que hace el secretario, aprueba el compromiso, y el ministro aprueba el ordenado. O sea, la resolución que te permite generar este compromiso o este ordenado. A partir de los 416.000 pesos, la aprueba el ministro, autoriza la compra a este proveedor, digamos, de esta adjudicación, y el pago lo autoriza el Poder Ejecutivo. Bien, acá yo lo que les muestro es el SAFIC, que es el programa que usamos nosotros, que es el Sistema de Administración Financiera y de Control, y este sistema lo que hace es registrar todos los procesos del gasto, ya sea el compromiso, el ordenado, ya tiene predefinida, cada sector tiene cargado ya lo que es sus presupuestos. Entonces, de estos presupuestos, cuando uno hace el compromiso, se hace una afectación preventiva. Después, cuando se hace el ordenado, ya se hace esa afectación definitiva, ya se resta de ese presupuesto. El sistema también tiene que ver con el sistema de contabilidad, porque ahí lo que es la Contaduría General de la provincia es el que se encarga, digamos, de regular todo lo que es eso, de hacer el control, de autorizar esas órdenes de pago, de autorizar esas compras y esos pagos. Después del sistema de tesorería, porque quedan, una vez cargado en el sistema, con este ordenado, que es el ordenado, la autorización a pagar a ese proveedor, la tesorería, a través también de este sistema, autoriza el pago a ese determinado proveedor. Y el sistema de control, porque después lo que es el Tribunal de Cuentas de la provincia controla lo que ha sido, digamos, todo este circuito de la compra, que esté correctamente cargado, que sean, digamos, que hayan tenido digamos, se hayan cargado, digamos, todo lo que son los agentes, que se haya retenido, que son, lo que es el Estado es agente de retención, entonces que esté correctamente cargado las deducciones, que las partidas sean correctas, y digamos, eso engloba, digamos, todo lo que es el sistema de administración provincial, digamos, el que ayuda, digamos, digamos, a enlazar los distintos organismos que tiene, digamos,
el Estado. Bien, esta es toda la presentación en el Power. Lo que también tengo para mostrar, no sé si... Tenés que dejar de compartir y volver a compartir. Bien. Porque si no, no vas a poder abrir otro archivito simultáneamente. Acá lo que quiero mostrar, este es un compromiso, como para que más o menos lo vean. Nosotros lo cargamos en este sistema SAFIC, digamos que esta es la afectación preventiva, digamos, del monto. Por ejemplo, este es un ejemplo que yo les traigo, es este es un concurso de precios que se hizo por artículos de librería. Lo que hace el Ministerio es generalmente una vez al año, trata de hacer una compra para tener, digamos, mejores precios, hace una compra grande para digamos, durante el año. Y acá, no sé si se ve en la parte, acá está, digamos, que aparece lo que es el oferente, que aparece lo que son las partidas presupuestarias, en este caso que eran papel y cartón de oficina, porque debe haber sido resma, y útiles de escritorio, que es la partida 231 y 292, y después te da abajo, digamos, la glosa donde te dice qué resolución es la que aprueba digamos, autoriza esta contratación, y, digamos, de qué se trata, que es un concurso de precios, y la cuenta del proveedor, que es donde luego, una vez que está generado el ordenado, donde se deposita, digamos, el monto. Y el de abajo, acá les estoy mostrando lo que es el ordenado, que aparecen en el ordenado ya aparecen las deducciones que se le hacen al proveedor, por ser un organismo de retención. Todo lo que es ingresos brutos, el TEM, se realizan a través del ordenado antes de pagarle al proveedor. También tenemos la glosa abajo, donde dice, bueno, lo que es el precio, digamos, que el monto de la contratación, y qué resolución aprueba esta compra, autoriza este pago, de qué se trata, y bueno, y el proveedor. Este ya es, como ya está terminado, ya está intervenido por el Tribunal de Cuentas, intervenido por la Contaduría, abajo, al final. Para poder hacer este pago, además de tiene que tener la autorización del responsable del SAF, tiene que tener la autorización del Tribunal de Cuentas y la autorización de la Contaduría General de la provincia, para que este ordenado pueda ser pagado, para que se pueda pagar este proveedor. Espera ahí un ratito para que le contés a los chicos la fecha, porque me parece que es octubre que inició todo y se paga en diciembre. Sí, se inicia en octubre y se paga en diciembre. Generalmente el compromiso se realizó en agosto. El ordenado, hasta que autorizaron, lo que es muchas veces es muy burocrático y tiene muchos pasos, porque antes de realizar el ordenado se necesita autorización de la contaduría de la provincia, se necesita, digamos, la aprobación de lo que es el área de presupuestos, que ellos también regulan lo que son los créditos presupuestarios, y después de eso se hace el ordenado. Una vez que se ingresa el ordenado a la tesorería, que empezó el 16 de octubre, muchas veces la tesorería lo paga mucho después, cuando la provincia tiene el dinero para pagarlo. En este caso lo paga el 13 de diciembre. Pero la operación entonces arrancó en agosto. En agosto. Bien. Es para que más o menos los chicos vean los tiempos que implica ser proveedor del Estado, porque la operación se hace en agosto, es como que el compromiso lo efectivizan en octubre, pero el pago real sale en diciembre. Entonces, seguramente los precios deben tener algún componente financiero, porque los proveedores deben saber este tipo de plazos, digamos. Estamos hablando de 4 meses. Muchas veces la gente dice que al Estado le cobran más caro, pero sí tiene por ahí muchas veces este factor tiempo, sí, que es proveedor del Estado, ya lo conoce. Por ejemplo, lo que podría ser una compra de bienes lleva otro proceso anterior a todo esto, que primero es pedir crédito presupuestario a lo que es el área de presupuesto, a la Hacienda de la provincia. Vos necesitas un presupuesto para saber qué cantidad de plata vas a pedir para poder comprar.
muchas veces hasta que te pueden dar ese crédito presupuestario ya llevan meses. Entonces, después de esos meses, recién puedes iniciar el proceso de compra que lleva otros meses. Entonces, muchas veces se alargan mucho esos plazos. Pero bueno, porque es una cuestión también muy burocrática, necesitan autorizaciones. Por ejemplo, yo acá tengo, que me prestó mi jefa para que les muestre, este es un expediente. Arranca, bueno, este ya está intervenido, entonces en realidad arranca acá el expediente con, esta es la solicitud de los artículos, digamos, de librería, pues está el presupuesto, y acá hacen lo que es un pliego. Este pliego no tiene tantas especificaciones técnicas porque son artículos de librería, pero generalmente cuando son otro tipo de artículos, digamos, que necesitan una especificación técnica, ya son un poco más grandes. No sé si se ve un poco ahí, lo intenté descargar antes, pero bueno. ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Sabés qué vamos a hacer? Después lo escaneás y vamos a tachar los nombres para no sacar información, y si nos autoriza tu jefa, podemos armar un expediente tipo, pero escaneado y sin dar datos, digamos, no de la operación, porque sin los nombres intervinientes más que nada, ¿sí? Eso es, digamos, lo que no podríamos sacar. Lo que tiene un pliego son, por ejemplo, las condiciones de pago, cuándo se retira el pliego, cuándo es la apertura, el lugar, la fecha, las condiciones de pago, que generalmente los paga la Tesorería General de la provincia, a través de la cuenta, en este caso ellos tienen la cuenta que es la Z05, que es con la que pagan a los proveedores. Hay otro tipo de gastos que se pagan con cuentas de la Secretaría, pero esas ya son, por ejemplo, viáticos, esas cosas que se pagan desde la Secretaría. Todo lo que ha comentado Celeste es bastante importante porque lo vemos en lo práctico, en lo concreto. Por eso es que te pido, si nos autorizan, que hagamos un escaneo del expediente sin los nombres, que borremos, digamos, tachemos los datos, para que los chicos lo podamos subir y los chicos lo vean al proceso completo. Desde que surge la solicitud, la necesidad del sector, los pasos que va avanzando, cuando se llegan, digamos, las propuestas, se arma la comparación, se selecciona, y fíjense que todo esto ya llevamos en agosto, por ejemplo, que llegará el producto, y después en octubre tenemos como el compromiso ya final, el devengado, pero efectivamente se pagó en diciembre. ¿Qué significa esto? Que el que decida ser proveedor del Estado tiene que contemplar esos plazos, y que hay un periodo de aproximadamente 3 meses en los que va a financiar a través de sus operaciones al Estado, más o menos. Está muy, muy clarito, Celeste, muchísimas gracias. Muy claro, muy entendible. No sé si los chicos le quieren hacer alguna pregunta a Celeste, que es su compañera, que va a ser más sencillo por ahí. Si alguno se anima a preguntarle, para mí ha sido bastante clarito, y ha hecho una aplicación práctica que está buenísima para cerrar, digamos, toda esta parte teórica del proceso de compras y contrataciones. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que le quieran preguntar. Profe, yo no es en realidad una duda ni nada, pero decir que me gustó la clase, me gustó lo que nos mostró, porque por ahí cuando, no sé, estamos tan acostumbrados a trabajar en estudios contables, con la parte privada, vemos tanto esto de los incisos y por ahí nos suena raro y hasta como ficticio, que no sabemos si realmente es así, y ahora que lo vi plasmado en el papel y que ponen todos los incisos, los números, las cosas, la verdad es que me ha quedado bastante claro y me ha gustado saberlo, digamos, que es real lo que estudiamos en la materia. Sí, a mí también me encantó. Me encantó. Me ha parecido que esa parte final donde ha mostrado, creo que a todos le ha servido para eso. A ver, ¿quién más quería hablar? ¿José? José. Sí, me pareció pero muy interesante, digamos, lo que ella plasmó en, digamos, la presentación. Y justamente me vino al pelo que me explique bien el tema del tiempo de pago. Justo tengo un amigo que es cliente mío y él tiene un taller mecánico y está queriendo hacer unos trabajos para la municipalidad. Y le habían dicho justamente que los cobros son a partir del 4.º mes, y esa parte no la entendía yo bien, y para ver cómo presupuestamos
el tema ya sea de los repuestos y esas cosas que va a tener que hacerse cargo o sea, mi cliente por el tema de los costos. Contempla porque, la inflación. claro, sí, Y sí, te sí, sí. sirve, además de lo que vos vas a previsionar por ahí del material, la mano de obra, porque van a ser 4 meses en las que vas a tener que tener en cuenta que la inflación sigue avanzando y... Claro, claro, y se hace cargo él hasta que recién le paguen, digamos. Exacto. Claro, 4 bien. meses que no No, la puedo. verdad que excelente, muy buena presentación, Celeste. Gracias. Muchas gracias. Este no tiene vergüenza, se han dado cuenta, ¿no? No, no, para nada. ¿Profe? Futura profe parece Celeste. Tienes re lindos mensajes, Celeste. Ángel, ¿vos querés hacer alguna acotación? No, la verdad que muy buena exposición, muy buena, me ha resultado muy provechosa y la secuencia, como dice usted, con los papeles atrás, es como que es otra vista que se le va dando al procedimiento, como si alguna vez han hecho la organización contable, es como que vas Sí. viendo la secuencia con los papeles y ayuda demasiado. Por otro lado, la pregunta es, por ejemplo, cuando se atrasa el Estado en el pago, Ah, que Dios te ayude. en ese, en ese caso se le emite, digamos, una nota de crédito y el Estado lo acepta ¿Por o qué es nota a de cargo. crédito? ¿Por qué nota de crédito? No, nota de débito, disculpe. Ah. Nota de débito, disculpe. La profesora de ustedes sabe de administración pública, pero es especialista en tributación. ¿Cómo va a decir nota de crédito un futuro contador? Sería una No, me nota de equivoqué. débito para ajustar el valor, pero no, que Dios te ayude. Por eso es lo que te estamos diciendo de entrada y a José Luis le ha servido. Tenés que proyectarte en un periodo de como mínimo 3-4 meses que no vas a cobrar. Y hay algo que le iba a preguntar yo a Celeste, a ver si ella lo sabe. ¿Estos proveedores del Estado llevan cumplimiento fiscal Sí, para su...? tienen que tener, ellos serían parte de lo que se les pide en el pliego. Se les pide cumplimiento fiscal, se les pide que Contale estén un poquito a inscritos los en chicos qué renta. es eso. ¿Sabés lo que es el cumplimiento fiscal? Ahí te pueden dictar los de los estudios contables. A ver, Pablo. Yo lo sé, yo lo sé. José Luis, por favor. Un punto para José Luis si me contesta bien esta. El certificado de cumplimiento fiscal se lo exige a todos los proveedores del Estado, que yo tengo entendido, por lo menos todos los que manejé, ya sea hasta un doctor, o sea, si que trabaja en la administración pública, ya sea que trabaje en un, ¿cómo se llama? En un Pero cárcel, ¿cómo lo hospital. sacamos? ¿Cómo lo sacamos? Los que trabajan en El estudios certificado contables. se lo hace a través de la página de rentas. Bien, el de renta se solicita a través de la página de renta y el de AFIP a través de la página de AFIP. Sí, en la El página de certificado de renta cumplimiento se fiscal entra en trámites web y ahí se lo pide. Y demora claro, bastante en salir la resolución. sí. ¿Qué pasa? Uno cuando Ahí está como eso se lo ven. prestándole servicios al Estado. Ahí se lo ve. ¿Hola? Sí. Celeste está Que uno mostrando, cuando está prestando servicio al Estado no puede tener una remuneración del Estado si justamente le está debiendo plata al Estado, como ser, le estoy debiendo la patente del vehículo, si le estoy debiendo ingresos brutos o cualquier otro impuesto, digamos, ya que justamente tengo que estar en deuda cero para que el Estado me pueda retribuir a mí. No podés deberle un centavo. Una clienta que Exactamente. quería sacar un cumplimiento fiscal, bueno, ella tenía otra situación y necesitaba unificar padrones. Y le apareció una deuda de 0,15 centavos. No podés deber ni 0,15 centavos para que te den el cumplimiento fiscal. Y es como dijo Pablo y José Luis, se saca por la página, se entra en trámite web, se gestiona, te revisan todo tu estructura impositiva a nivel provincial y cuando está en línea te lo dan. Pero les cuento para que se queden tranquilos que cuando la profesora trabajaba en estudio contable era peor, porque lo hacíamos presencial y demoraba 6 meses hasta que te lo den al cumplimiento fiscal. Cuando te lo dan ya estás debiendo otra cosa. Así que ahora por lo menos está un poquito más ágil con el tema de que a través de las redes, que es virtual y que uno puede ir viendo lo que va debiendo y pagando, entonces se consolida más rápido la información. Celeste, ha estado brillante tu exposición. Tenés los puntos adicionales para el final. Y no sé quién le prometí un punto yo ahí si me contestaba. A mí, A José Luis creo que le prometí un punto.
Profe, hágase cargo. Paula ha sido más técnica, ella ha dicho cómo ingresabas a trámite web, José Luis. Ella ha sido como Un más... punto para cada Bueno, uno. Un punto pero yo para creo que los cada uno. criollos, explicando en criollo se entiende más, creo yo. Bueno, para que cerremos nosotros la clase, le vamos a pedir a Celeste que si nos habilita, tachemos los datos de la gente involucrada, no de la oficina, porque eso no importa. Yo ya sé quién es el proveedor porque yo lo leí, tachalo al proveedor y lo demás nos va a servir, porque lo vamos a subir como un expediente, un ejemplo de expediente de una compra como para cerrarla al tema. Me encantó porque para mí me parece que ha servido una secuencia y los chicos te han prestado atención. Ángel dijo como en organización, para mí ha sido como un proceso en el que se ha ido aplicando prácticamente lo que se ha estado estudiado teóricamente. ¿Entendió todo? Muchas veces yo, lo que yo entendía, muchos los ven como muy abstracto al tema, y por ahí cuando lo ves es más fácil de entenderlo. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuándo se hace? ¿Y para qué sirve? ¿Y cuál es el ordenado? Y creo que Paula dijo de lo que son las partidas, para qué se sirve en cada partida, que por ahí lo estudias y no sabes para qué. Y bueno, es también para organizar el gasto y está plasmado en un compromiso, en un ordenado, y para eso era. Pero es visible desde un formulario en el que lo ves aplicado. Nosotros lo venimos trabajando en trabajos prácticos y yo entiendo de que por ahí es como más teórico, en cambio esta idea como que ha servido, así que ha estado muy bueno. Luciana, capaz que te quieras hacer una pregunta. A ver, Luciana. No sé si es una pregunta, pero era si puede compartirlo también al Power de ella, que está muy bueno. Sí, me lo pasó y ya les voy a subir al aula. Si nos autoriza la titular, lo subimos al aula. Sí, y bueno, y lo otro sí lo hago, lo escaneo, borro, leamos los datos que sean. Los datos del proveedor nada más para que no quede la información, digamos, porque es un expediente que es del Estado y que no tenemos por qué nosotros tener conocimiento, pero sí les va a servir a los chicos desde el número, ver una operación, por ejemplo, creo que era en 62, que termina cobrando 58, 56 por las retenciones, y si tienen alguna duda después les explico, pero quiero que vean, los que trabajan en lo privado y en lo público, que todo tiene que ver, porque si tenemos un cliente que va a trabajar en lo público, tenemos que también saber cómo el proceso es de atrás. Y tenemos clientes en el estudio que se le liquida impuestos para que vean también el proceso de retenciones que hace el Estado, también es importante. De eso quiero destacar además, cuando les hagan retenciones, pídanle que les den los comprobantes. Porque a mí me ha pasado que, por ejemplo, en algunos hospitales del interior se hacen las retenciones y no se las ingresa. Entonces ustedes después terminan haciendo pagar ingresos brutos, por ejemplo, a los clientes, y esos clientes tienen retenciones en los organismos públicos. Entonces, cuando ustedes sean asesores de clientes del otro lado del mostrador, asesoren que cuando les hagan las retenciones, pidan comprobantes de retención, porque todos tienen la obligación de darlos. ¿Está claro? Sí, profesora. Sí, me pasa con chicos que trabajan en el Ministerio de Educación, que le aplican retenciones y están al día con todo y no le saben decir por qué le pagan menos. Y les voy y ellos pelean ahí con sus superiores y no le dicen por qué. No le saben decir por qué tampoco. No todo el mundo conoce muy bien no todo el mundo conoce muy bien los topes, los límites y el tema de las retenciones, así que es un tema que si uno quiere asesorar con responsabilidad tiene que involucrarse, digamos. Sí. Bien. Bien, bueno, les agradezco a todos, me ha parecido una clase muy interesante, muchas gracias Celeste, hemos terminado con todo lo teórico de la nación y hemos cerrado con un casito práctico desde la provincia, y les doy como regalito que hasta acá va a ir para el parcial, los temas que demos de teoría de la semana que viene, que es para cerrar el programa, es para el final, pero para el parcial vamos a tomar hasta compras y contrataciones. Lo voy a dejar en el aula, pero para los que siguen las clases teóricas, quédense tranquilos que no va a ir lo de la semana que viene. ¿Sí? Te agradezco, Celeste, muy buena tu exposición, gracias a los chicos que han participado, me parece que les ha sumado mucho a tus compañeros. Y gracias por la oportunidad, digamos. No, me parece que los profes tenemos que hacer uso y abuso de esta herramienta tecnológica que tenemos. Entonces yo antes no podía permitir por ahí que un alumno expusiera, porque estamos en el vivo, porque tengo que conectarlo, tienen que llevar pendrive o la información quizá en el correo. Entonces aprovechemos la ventaja de la virtualidad
y si yo hago que ustedes sean mejores docentes que yo y les incentivo a alguno que se les prenda el bichito de la docencia y lo hagan con vocación, me parece que ese va a ser mi mejor legado, porque todos somos transitorios en algunos lugares y en algún momento alguien nos tiene que reemplazar, así que está bueno que ustedes empiecen a habilitarse sus micrófonos, sus cámaras y animarse a hablar. Eso a mí me motiva mucho más, así que les agradezco, te agradezco Celeste, y le agradezco a todos los compañeros que han hecho lindos comentarios sobre su compañera, y creo que les suma a todos, así que Y bueno. gracias a todos los que han aportado y han colaborado y que han hecho cosas lindas, porque uno cuando lo arma, yo lo vengo desde la semana pasada armando, y lo hubiera querido hacer en Prezi, no sé si todos conocen, pero es como más dinámico, y como no lo sabía usar y no conseguí, bueno, terminé haciendo el Power, pero es como que le puse muchas ganas. Sí, y está muy interesante, y creo que ha sido también muy resumido, muy esquemático, y vos le has ido agregando con tu explicación de la vivencia, en lo que trabajás, les has ido agregando esto. Cuando nosotros hablamos de lo público mejorado, eficientizado, hacerlo más efectivo, y de la famosa 5E, por ejemplo Celeste, que está ahora en un sector público, desde su experiencia puede ir mejorando lo que ella vea, los procesos, como ha dicho uno de sus compañeros de organización. Entonces, cada uno de nosotros, donde nos desenvolvamos, si tratamos de mejorar el proceso, eso ya está indicando un avance. Entonces, si la materia de Administración y Contabilidad Pública les permite que todos los que se desenvuelvan en el sector público vayan mejorando, nos va a hacer que a la larga, lo que dijo Celeste como burocrático, se empiece a corregir. Porque todo lo que vos has planteado, la gran crítica es la burocracia. No se le puede haber recibido la mercadería del proveedor en agosto y pagarle en diciembre, porque sabemos lo que pasó en Argentina en esos 4 meses. Sabemos que el Estado va a pagar más caro, pero va a pagar más caro porque el proveedor tiene que cubrirse financieramente, que durante 4 meses cubrió él esa operación. Y cuando vaya a reponer su mercadería, lo más probable es que no le alcance. Entonces, esa es la razón de ser del pago más caro, ¿sí? Incluso pasó, me parece que fue cuando el 2019-2020, que había proveedores que no se les pagaba desde el año anterior. O sea, habían pasado 6 meses o 8 meses que había proveedores que no cobraban y que no te querían vender al Estado, porque ya tenían una deuda grande. Pues nosotros, bueno, o sea, no es que somos los únicos en todo el Estado, o sea, hay montones de reparticiones y todas le debían. Sí. Y me pasó con un proveedor que dijo, no les podemos vender. O sea, hasta que no regularicen la deuda, no les podemos vender. Aparte lo que dijo uno de sus compañeros, no hay forma de ajustar. No se puede generar nota de débito para cargar intereses. La operación se fijó, se acordó y ya existe un compromiso por ese monto. Bien, Esteban dice que hasta él estaba nervioso, Celeste, por vos, mira. Pero Celeste no estaba nerviosa. No, pero yo estaba nerviosa, sí. Al principio cuando ya la profesora ha dicho, bueno, Celeste, yo te toco, era como que yo empecé a quebrar. Bueno, no voy a poner power, ya me hacía el corazoncito. No sé si estaba nerviosa, Celeste, pero no se te notó para nada, ¿no? No. Estaba temblando un poco. No ¿Cobrás para enseñar particular o no? Sí, me gustan las carteras, caras. Bueno, ya Se podré. está abriendo el mercado, profe. Enseñar particular. Ay, Dios, bueno, esto ya no tiene que ver con la clase de compras y contrataciones, porque esa compra en particular, aparte, ¿para qué Celeste si no la podemos usar? No hay que gastar plata al vicio en estos momentos. Así que bueno, chicos, me encantó la clase, así que creo que ya la damos por finalizada. No se olviden de venir el día jueves, así tratamos de hacer unas preguntas al contador Belomío. Él ha sido profesor mío en un posgrado, así que bueno, le podemos tratar de aprovechar y sacar información desde todos los ámbitos públicos y también desde el lado impositivo. Muchas gracias, Celeste, nuevamente. Y gracias a todos los que han hecho su pequeño aporte que ha hecho que esta clase sea lo que fue. Un beso grande, chicos, nos vemos el jueves. Gracias, profe. Muchas gracias, profe.